¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Historia y Noticias. Antes de empezar, una petición rápida. Para que podamos seguir haciendo análisis como este, su apoyo es clave. Un like, una suscripción o compartir este informe de verdad que marca toda la diferencia. Bueno, hoy les traemos un informe de seguridad especial. Vamos a desglosar una cadena de eventos muy peligrosa, paso a paso. Primero, veremos cómo funciona la máquina de crear opiniones. Luego, el silencio cómplice de las instituciones. Veremos cómo las palabras se transforman en violencia real, quiénes aplauden cuando eso pasa y al final, cuál es el precio que todos pagamos por el silencio. Vamos a arrancar por el principio de todo, el increíblemente poderoso aparato mediático que, día a día, le dice a más de 1.000 millones de personas qué pensar sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Y aquí está el corazón del problema, la velocidad. Desde los ataques del 7 de octubre hemos visto un patrón clarísimo. Las acusaciones, las condenas en redes y en los medios salen en minutos, pero la investigación de verdad, la que busca los hechos, esa tarda meses. Y en ese hueco, en esa brecha de tiempo, es donde se moldea y se solidifica la opinión pública. Para que entendamos la escala de la que hablamos, son 1.200 millones de personas, todos los días. Esa es la audiencia combinada de solo un puñado de medios gigantes. Es más gente que toda la población de Estados Unidos y Europa juntas. Su influencia no es grande, es sistémica. Las principales fuentes de esta narrativa de Oval son estas 5 cadenas: la BBC, Al Jazeera, CNN, France 24 y la española RTVE. Ellas marcan la agenda mundial. Y aunque el patrón se repite en varias, vamos a usar a la BBC como caso de estudio, más que nada por la cantidad abrumadora de datos documentados sobre sus prácticas editoriales. Ok, profundicemos en esto. Un informe súper detallado encontró más de 1.500 violaciones a las propias reglas de la BBC. 1.500, y no en años, sino en un lapso de apenas 4 meses. Ojo, esto no son errores aislados, esto es un patrón de conducta. Y lo interesante no son solo los errores, sino el tipo de errores. Vemos acusaciones falsas que se viralizaron, como la del hospital Al-Ahli. Vemos omisiones clave, como no mencionar el centro de mando de Hamás debajo del hospital Shifa. Vemos una manipulación del lenguaje, usando militante para no decir terrorista. Y hasta traducciones que, bueno, suavizan la realidad. Pero quizá lo más sorprendente fue omitir la palabra judío al hablar de las víctimas del Holocausto, justo en el día de conmemoración. Es increíble. La situación llegó a un punto tan insostenible que provocó la renuncia de 2 altos ejecutivos. Y esta acusación durísima no vino de un crítico externo, vino de alguien de adentro, del mismísimo exdirector de televisión de la BBC, que dijo en voz alta lo que muchos al parecer pensaban por dentro. Pero a ver, los medios no operan en un vacío. Esta parcialidad se amplifica, se valida por el silencio selectivo de instituciones globales clave. Y esto crea un doble estándar que es, cuanto menos, peligroso. Los números a veces son más elocuentes que 1.000 palabras. Miren esto, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaron decenas y decenas de comunicados criticando a Israel. ¿Y cuántos mencionaron la situación de los rehenes secuestrados por Hamás? Casi ninguno. No es un descuido, es una elección editorial sobre qué vidas importan y qué crímenes merecen ser contados. Y el caso de la Cruz Roja ilustra un patrón histórico que, la verdad, preocupa mucho. En esta crisis solo pidieron visitar a los rehenes en Gaza una vez. Pero es que, si miramos su pasado, encontramos cosas como haberle dado pasaportes falsos a criminales de guerra nazis como Eichmann y Mengele, para que huyeran. 80 años después parece que ese patrón de inacción selectiva sigue ahí. Entonces, y este es el punto crucial de todo el informe, esta máquina narrativa no se queda en los titulares o en los comunicados, tiene consecuencias reales, tangibles y sobre todo violentas en la calle. Y esas consecuencias se pueden medir, son directas. Impulsados por esta narrativa, los ataques antisemitas se dispararon en todo Occidente. En Estados Unidos, un 140% más. En Francia, se cuadruplicaron. Y en el Reino Unido se alcanzó la cifra más alta desde que existen registros. Esto es una verdadera explosión de odio. Y que no se nos olvide, estas estadísticas no son solo números en un gráfico. Representan a personas de carne y hueso, estudiantes como Rachel acosada en su propia universidad, familias como los Goldstein, forzadas a cerrar el negocio de toda una vida por el acoso, y comunidades enteras atacadas en sus lugares de culto. El odio se volvió algo físico. La violencia culminó en este ataque terrorista espantoso en Sydney,
15 personas asesinadas a sangre fría durante una celebración de Hanukkah. Entre las víctimas, una nena de 10 años y un sobreviviente del Holocausto de 87. Y la respuesta global fue casi un susurro, unas pocas condenas tibias y en 48 horas la noticia simplemente desapareció. Y mientras la violencia crece en las calles, una parte de la clase política, con su retórica, parece darle legitimidad, y por eso reciben elogios, de una fuente muy, pero muy inesperada. A ver, pensemos esto un segundo. Cuando una organización designada como terrorista, como Hamás, te celebra y te agradece públicamente tu política exterior, eso no es una simple coincidencia. Es una señal de que perciben que tus acciones benefician sus objetivos violentos, y eso como mínimo debería hacer que nos planteemos preguntas muy serias. Y todo esto nos lleva a la mentalidad institucional que permite estos dobles estándares, que se han normalizado incluso en los centros de pensamiento más prestigiosos del mundo. Depende del contexto. Escuchen bien esa frase. La entonces presidenta de una de las universidades más importantes del mundo dijo que llamar al genocidio de los judíos depende del contexto para saber si viola las reglas. Es escalofriante. Revela cómo un discurso de odio muy específico se ha vuelto de alguna manera tolerable, sujeto a contexto, a diferencia de cualquier otra forma de incitación al odio. Y con esta pregunta terminamos nuestro informe. Una pregunta que queda flotando en el aire. 80 años después de la liberación de Auschwitz, ¿de verdad aprendimos algo? ¿O simplemente aprendimos a memorizar las fechas para las ceremonias oficiales mientras permitimos que el mismo odio de siempre resurja con nuevos disfraces y nuevas justificaciones? Gracias por habernos acompañado en este informe especial de Historia y Noticias. Si creen que entender estas dinámicas es importante, por favor compartan este análisis. Fomentar una discusión bien informada es el primer paso, y quizás el más importante, para empezar a cambiar esta peligrosa realidad. Hasta la próxima.